Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, cada uno muy bien en su casa, que se estén sintiendo bien. Yo la verdad me siento como en 2013 cuando tenía 13 años y todavía grababa videos de juegos para subirlo a YouTube. No busquen los videos, no los van a encontrar, están privados. Bueno, si alguien quiere reírse un rato, si alguien está pasando un mal momento y quiere burlarse un poco, ahí le mando el link para que pueda verlo. Sabemos que estamos pasando un tiempo complicado, sabemos que estamos pasando un tiempo en el que tenemos que estar encerrados en nuestras casas prácticamente. Pero también sabemos que la Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso significa que cuando algo malo pasa, también hay un lado positivo. El Señor nunca nos va a dejar solos, siempre vamos a tener una solución a nuestros problemas. Y en este caso, que estamos viviendo en una época en la que está esta pandemia del coronavirus, también estamos en una época en la que está el Internet. Si estás viendo este video, probablemente tienes conexión a Internet. Eh, Así que a pesar de que no podamos reunirnos en la iglesia, a pesar de que no podamos hacer esas reuniones presenciales a las que estamos acostumbrados, sí podemos encontrar palabra del Señor a través de los medios que Él nos ha entregado. No necesariamente este video, también pueden ser muchos otros que están disponibles en Internet. Y habiendo dicho esto, les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias y que obviamente no tienen que ser necesariamente las Biblias de papel porque tenemos Internet, tenemos celulares, pueden abrir su aplicación de la Biblia, sea cual sea que tengan, pueden buscar en Bible Gateway u otras páginas en Internet, pausen el video y busquen el versículo que es Primera de Reyes 20 versículo 23 al 28. Y ahora que ya pausaron el video y encontraron el versículo, lo vamos a leer. Dice: Después de la derrota de los oficiales de Ben-Hadad, le dijeron: Los dioses de Israel son dioses de las montañas, por eso ganaron. Pero podemos vencerlos fácilmente en las llanuras. Solo que esta vez reemplaza a los reyes con generales. Recluta otro ejército como el que perdiste. Consíguenos la misma cantidad de caballos y carros de guerra, y hombres, y nosotros pelearemos contra los israelitas en las llanuras. Sin duda los venceremos. Así que el rey Ben-Hadad hizo lo que ellos le sugirieron. La primavera siguiente llamó al ejército arameo y avanzó contra Israel, pero esta vez en Afec. Entonces Israel reunió su ejército, montó líneas de abastecimiento y salió a pelear. Pero el ejército de Israel parecía dos pequeños rebaños de cabras en comparación con el inmenso ejército arameo, que llenaba la campiña. Entonces el hombre de Dios fue a ver al rey de Israel y le dijo: Esto dice el Señor. Los arameos han dicho: El Señor es un Dios de las montañas y no de las llanuras. Así que derrotaré a este gran ejército por ti. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Te damos muchas gracias porque tú sin duda vas a hablar a nuestros corazones. Te damos muchas gracias porque tú no te limitas al tiempo ni al espacio, porque podemos ver este video donde estemos y en el momento que estimemos conveniente. Y gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias porque no, a ti no te importa que nos reunamos en un espacio físico si no podemos hacerlo, sino que te importa que nuestros corazones estén reunidos, Señor. Ya nos reuniremos en la iglesia, esperamos que pronto, pero por ahora, Señor, une nuestros corazones a la distancia. Te pido que tú hables, Señor, a cada corazón y que cada palabra que salga de mi boca, Señor, no sea mía propiamente, Señor, sino que sea de tu corazón. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el contexto histórico de este pasaje y los capítulos que están cerca, hay varias historias que ocurren en simultáneo. Está la historia del el rey Acab, que es el rey que estamos viendo en este momento. Están relatos sobre su esposa Jezabel. También está relatos sobre las confrontaciones que tenía el profeta Elías con el pueblo, con los reyes, y los milagros que hacía para Dios. Hay varias cosas que ocurren en estos capítulos. Eh, Acab era un rey de Israel. En Israel era donde estaban los reyes más perversos, eran los reyes más cochinos, más sucios. Eh, y claro, este rey Acab se casó con su esposa que era Jezabel, que era hija de un rey sidonio. Un rey sidonio que, como todos los sidonios, adoraban a Baal, que era el dios de moda, el ídolo de moda. Y a este rey Acab, que no era la excepción a los reyes perversos, se le ocurrió: vamos a hacer algunos altares para Baal para que puedan adorarlo, complaciendo a su esposa y a su suegro. Y claro, era un rey malo.
En los pasajes que estábamos leyendo y los que vienen poco antes de los que leímos, dice que estaban en primavera. Primavera, como bien dijo Fabio en el video de la semana pasada, cuando habló sobre el rey David, era la época en la que los reyes salían a pelear. Y la historia que se nos cuenta aquí es cuando pelean Israel y Aram. Por Israel estaba Acab, que era el rey, y por Aram estaba el rey Ben-Hadad, que también lo leímos. En los pasajes anteriores a los que leímos, y también en el que estábamos leyendo ahora, estaban en primavera, que como bien dijo Fabio en el video de la semana pasada, cuando habló acerca del rey David, era la época en la que los reyes salían a pelear. En esta oportunidad salió a pelear Israel con Aram. El rey de Israel era Acab y el rey de Aram era Ben-Hadad. La geografía de Israel es más o menos parecida a la de Chile. En Chile tenemos cordones montañosos, tenemos planicies, tenemos mar. Es más o menos parecido. Aquí podemos ver todas esas características geográficas también en Israel. Y claro, en la oportunidad anterior habían peleado en las montañas, habían peleado en Samaria, que aquí es Sebasta. Samaria es un terreno más o menos grande, pero específicamente en esta zona de aquí, donde, como podemos ver, habían montañas. Y básicamente los arameos dijeron, los israelitas nos ganaron porque usaron hacks. Usaron hacks. El Señor es un Dios de las montañas, así que como tienen el terreno alto, nos ganaron. Solo por eso. Nosotros sabemos que Dios no es solo un Dios de las montañas, sí es un Dios de las montañas, pero no solamente de las montañas. Dios no se limita a espacios físicos, Dios es el Dios de toda la creación, sea donde fuera que hubieran peleado, hubieran ganado si así Dios lo determinaba. Y claro, los arameos no sabían eso, no contaban con eso, y decidieron pelear en Afek, que es esta zona de aquí, que al contrario de esta, es una zona plana. No hay relieve, hay terrenos más bajos. Entonces, en la primavera del año siguiente, decidieron atacar en un espacio que supuestamente a ellos les conviniera, pero ya vamos a ver que no les sirvió de nada. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nosotros? Tiene mucho que ver porque si bien nosotros no salimos a pelear, no, o capaz que sí, pero no nos interesa mucho si estamos en las montañas o en los valles. La verdad es que en nuestra vida sí hay muchos montes y valles, y ese es el nombre de esta predicación, montes y valles. Y quizás la metáfora de los montes y los valles no nos suena muy conocida, pero sí solemos decir que cuando pasamos determinada situación vivimos una montaña rusa de emociones o que la vida es una montaña rusa. Tiene altos, tiene bajos y son un poco impredecibles. Y vamos a partir por la parte alta. El primer punto es fuerza en el monte. La parte alta quizás es la parte donde estamos más felices, donde estamos más tranquilos, donde hay una gran sonrisa en nuestro rostro, cuando todo va bien, cuando todo va conforme quizás nuestros planes. Si hablamos de un monte bíblico, el primer monte en el que vamos a pensar va a ser el monte Sinaí, que es este monte que pueden ver aquí. Es un monte que mide más de 2000 metros, es un monte más alto que la campana. Algunos de nosotros subimos la campana una vez con los jóvenes y harto que nos demoramos, así que Moisés también debe haberse demorado harto en subir, o spoiler, porque claro, este es un monte en el que sale en el capítulo 24 de Éxodo, bueno, también sale antes, pero como ya les spoilé, Moisés subió a este monte y allí pudo encontrarse con la presencia del Señor. Estaba tranquilo, no tenía que escuchar a los llorones del pueblo de Israel, estaba tirado en su hamaca descansando, recibiendo instrucciones directas de Dios. Todo iba bien cuando Moisés estaba sobre el monte. Estuvo ahí durante 40 días y 40 noches. Era un lugar de paz y podía estar tranquilo. Cuando los israelitas salieron de Egipto, el Señor afirmó que todas las maravillas que Él había hecho y todas las que Él estaba por hacer tenían como propósito, además de cuidar a los israelitas, que eran su pueblo amado, el hacer su nombre famoso, el hacerse conocido. Que la gente supiera que el Dios de Israel era un Dios poderoso, que había derrotado a naciones, que había derrotado al faraón. Se quería hacer conocido. Y obviamente así lo hizo. Y seguramente que el rey Ben-Hadad sabía de esto, la nación de Aram sabía que Dios era
había hecho cosas poderosas, sabía que Dios había estado con Moisés en el monte Sinaí y que había decidido vivir en el monte Sinaí, como lo afirma la Biblia, y tenía dos opciones, porque él era un pagano. Una, creía que en realidad no era cierto esto que el Dios era poderoso, no creía que Moisés hubiera estado nunca con Dios en un monte, que eran puros rumores, puras mentiras. O, opción 2, creía que esto había pasado, creía que Moisés había encontrado con Dios en el monte Sinaí, pero que en realidad no era un Dios tan poderoso, sino que era un Dios más o menos mediocre que se limitaba a ese monte o a los montes. Probablemente fuera esta la opción correcta, porque como podemos ver, aquí afirman que Dios es un Dios de los montes. Y muchas veces, en muchas ocasiones, va a pasar que estamos en punto alto de nuestra vida, va a pasar que estamos en el punto alto de la montaña rusa, en el punto alto de la montaña, y quizá vamos a estar llenos de problemas, quizá cosas malas están pasando en nuestra vida, pero si estamos en el punto alto de nuestra vida, no solo física, nuestra vida humana, sino en un punto alto de nuestra vida espiritual, esos problemas no van a poner un rostro triste en nosotros, sino que por el contrario, vamos a rebosar de felicidad porque vamos a entender que nuestra felicidad viene de Dios. Pero la gente del mundo no entiende eso, la gente del mundo no ha experimentado la felicidad que nosotros podemos sentir al estar con Dios. Y no sé, alguno podría decir, este compadre está siempre muy feliz, pero yo sé que, no sé, se le murió un familiar, pero seguramente en realidad está triste, pero muestra felicidad o porque es hipócrita o porque consume drogas. Sí, consume una droga que no le permite mostrar tristeza, hace que siempre esté su sistema activo y que por eso es que parece feliz. No es que en realidad sea feliz, solo lo parece. No es normal que sea feliz. Nosotros entendemos que sí, pero ellos no lo hacen. Y aunque intenten tocar nuestros puntos débiles, aunque intenten tocar los problemas que estamos viviendo en nuestra vida cotidiana, va a ser muy difícil que nos derriben. Va a ser muy difícil que nos quiebren, que rompan esa conexión que estamos viviendo con Dios, porque nuestra felicidad viene de Él. Es una batalla que no resulta difícil, es una batalla fácil. Y del mismo modo fue la batalla que tuvieron antes el rey Acab con el rey Ben-Hadad. El Señor le había dicho a los israelitas, yo los entregaré en sus manos, o dicho de otro modo, yo los voy a hacer capaces a ustedes de encargarse solos. El pueblo de Israel peleó con su fuerza, pudo hacer las cosas por ellos mismos, obviamente por designio del Señor, pero con su fuerza. Y cuando estamos en el punto más alto de nuestra vida, cuando estamos contentos, cuando sentimos que todo va bien, es muy difícil que nos derriben y básicamente podemos hacer las cosas solos, de algún modo. Pero, punto número 2, debilidad en el valle. Una vez que estamos en la cima de la montaña rusa, bueno, también en la cima de una montaña normal, pero principalmente en la cima de la montaña rusa, el carro en el que vamos llega a un punto en el que empieza a frenar, empieza a detenerse de a poco y se queda un poco de tiempo estático y sabemos lo que sigue, el descenso. Y cuando estamos muy alto y empezamos a descender, la velocidad se vuelve un problema. Sentimos cómo se puede deformar nuestro rostro, sentimos que a lo mejor se nos va a salir el corazón por la boca, sentimos que todo se va a acabar. Es entretenido, pero sentimos más o menos eso. Y lo mismo cuando subimos la montaña. Estamos con los pies todos doloridos por haber subido y ahora encima tenemos que bajar. Nos empezamos a caer, empezamos a chocar con las piedras. Un caos. Y resulta que cuando Moisés descendió del monte, estas son llanuras del monte Sinaí, cuando Moisés descendió del monte, había bajado esos 2000 metros, debe haberle costado bastante, él iba súper contento, iba con la presencia del Señor, iba con las tablas de la ley. Chicos, miren lo que el Señor me entregó. Y se encuentra con una sorpresa desagradable. Los israelitas, sus hermanos, estaban adorando un becerro de oro que habían hecho. Estaban haciendo todo lo contrario a lo que Moisés estaba haciendo. Estaban haciendo todo lo contrario por lo que Moisés estuvo intercediendo. Y
se habían hecho idólatras. Igual que Acab en el libro de Reyes, eran idólatras. Esto el Señor no lo dejó así, sino que se enojó mucho y al final los mismos que adoraron al becerro de oro causaron que muchos murieran. Y claro, ellos eran una familia, eran un pueblo, estaban todos unidos y habían perdido muchos de sus parientes. Se vistieron de luto y Moisés pasó de un momento asombroso a un momento triste. Y Ben-Hadad, de nuevo recordando que quizá, que muy probablemente los otros pueblos conocían esta historia, dijo, vamos a atacar a Israel donde son débiles. Vamos a atacarlos donde hacen todas las cosas mal, donde su propio Dios se enojó con ellos una vez. Y claro, como dijimos, Acab era un rey malo, era un rey que había rendido culto a ídolos, y podría haber sufrido lo mismo que los israelitas, y muchos murieron por haber adorado un becerro de oro. ¿Por qué Acab no habría muerto por adorar un Baal, un dios que él mismo había mandado a poner en su tierra? Podría haber vivido el mismo destino que sus antepasados en las mismas condiciones. Y efectivamente vemos que el pueblo de Israel es débil aquí. Los contrincantes que ahora iban a enfrentar eran más fuertes. Iban a reemplazar reyes por generales de guerra. Dice que ellos eran apenas unos miles. Dice que parecían rebaños de cabras, rebaños de ovejas. Eran inofensivos. Pero Dios decidió glorificarse a pesar de la debilidad de Israel. No importaba la condición pecadora ni la condición débil de su pueblo. Dios dijo, los arameos me insultaron, me limitaron de algún modo, yo les voy a mostrar que yo no tengo límites. Hemos visto en los devocionales diarios que hay que alegrarse, que tenemos que estar alegres cuando adoramos al Señor. Hemos visto que hemos cantado muchas veces que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y sí, todas estas cosas son ciertas, pero en algún sentido se han malentendido. Creemos que no podemos estar tristes, que creemos que no podemos sentir emociones humanas porque si estamos tristes o en depresión tenemos algún pecado o algún demonio. Y claro, muchas veces la felicidad que sentimos es cuestionada por el mundo porque dicen es imposible que él esté tan feliz. Y la tristeza que sentimos es cuestionada por los hermanos, comillas, que dicen no, pues no puede estar triste porque él es hijo de Dios. Y esta es una batalla más difícil. Porque a veces somos atacados por los mismos que dicen pensar igual que nosotros. Podemos estar tristes, podemos tener depresión, hay que ir al psicólogo si tienes depresión. No es bueno tener depresión, pero es válido tenerla. Y esta batalla es una batalla difícil. A diferencia de la otra, no es una batalla que ganemos con nuestra propia fuerza. Es una batalla en la que Dios dijo, si antes decía, se los entrego, ahora decía, yo me encargo. Yo me encargo del dragón. Y por muy real que sea nuestra debilidad, por mucho que el enemigo conozca nuestra debilidad, no sirve de nada que el enemigo se confíe. Capaz que el ejército de Israel hubiera perdido si los arameos no hubieran dicho, Dios es un Dios de las montañas. Capaz que hubieran ganado si hubieran dicho, estos locos son débiles. Pero si se meten con Dios, si insultan a Dios, entonces ahí ya no hay victoria que puedan buscar. No se trataba del pueblo, no se trataba del rey que era un pecador, se trataba de Dios. A él lo habían ofendido, a él lo habían limitado, entonces él dijo, yo me encargo. Yo voy a pelear por ustedes, y efectivamente así fue. Los israelitas ganaron, eran menos que los del otro ejército, pero terminaron ganando porque Dios aseguró la victoria. Donde estés y con quien estés, les voy a invitar que puedan inclinar sus rostros como tenemos por costumbre, que puedan cerrar sus ojos. No lo estoy viendo, así que no voy a saber quién lo hizo y quién no, pero confío en que lo hicieron. Y la verdad es que Moisés no se quedó así. Moisés no bajó al monte y se quedó vestido de luto. No se quedó con esa tristeza de chuta, estaba adorando a Dios yo y estos otros estaban puro pecando, se murieron mis hermanos, mis compañeros, mis amigos. Moisés no se quedó en el valle. Moisés volvió a subir. Moisés volvió a subir a la montaña. Y después cuando bajó, su rostro resplandecía. No fue como la última vez que
bajó, se enojó, también se puso triste, pero también se enojó por lo que sus hermanos estaban haciendo y rompió las tablas de la ley y las tiró al suelo. Esta vez bajó y bajó con el rostro resplandeciente. Su rostro brillaba. Y en la montaña rusa de la vida, estemos arriba o estemos abajo, si vamos a escalar una montaña en nuestra vida, sea que estemos subiendo, que estemos descendiendo, sabemos que podemos salir adelante con Dios. En la fortaleza, Dios nos deja que nos encarguemos nosotros a través de lo que hemos aprendido de Él, y en la debilidad, Dios se encarga de nosotros y nos enseña. Él es un profesor que nos enseña a nosotros a partir de la demostración. Él hace las cosas para que podamos aprender de ellas. Y Moisés podría haber pensado, subí el monte, subí 2000 kilómetros, bajé después 2000 kilómetros, ¿para qué voy a subir de nuevo? Voy a tener que recorrer 4 kilómetros más, pero él decidió hacerlo. No sabemos en qué momento la montaña rusa va a empezar a descender, no sabemos quizá cuándo se va a detener, pero sí sabemos que en la montaña rusa de la vida Dios está ahí. Dios está al control y no importa si estás en un monte, no importa si estás en el momento más feliz de tu vida y no importa si estás en un valle, en el momento más triste de tu vida. Dios está contigo. Dios ya aseguró la victoria para ti. No importa la situación, Dios siempre está ahí. Quiero que podamos orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque tú has sido bueno. Te damos muchas gracias porque tú eres el Dios de toda la creación. Tú eres un Dios que habita en el presente, un Dios que habita en el pasado y un Dios que habita en el futuro. Tú sabes lo que hemos vivido, tú sabes las luchas que hemos pasado. Tú sabes cuando queremos rendirnos porque pensamos que el resultado va a ser el mismo, que vamos a fracasar de nuevo. Tú sabes, Señor, qué va a pasar en el futuro. Y sabes que a pesar de que si nos sintamos fracasados, vamos a poder vencer porque tú ya venciste. Y te quiero pedir, Señor, que tú puedas bendecir a todos mis hermanos, Señor, a todos mis amigos, sin importar si ellos se encuentran en un monte, Señor, o se encuentran en un valle. Te quiero pedir que no permitas que nadie se sienta demasiado poderoso por estar en un buen momento, ni que nadie se sienta demasiado débil por estar en un mal momento. Que sientan que simplemente todo es por ti. Que la victoria siempre va a ser tuya, sin importar la condición en la que se encuentre. Sin importar la condición en la que nos encontremos, Señor, la victoria va a ser tuya. Bendice, Señor, el corazón de cada uno. Y no permitas que nadie se rinda. No permitas que nadie se rinda solo por pasar un mal momento. Sino que nuestras emociones negativas nos recuerden que no somos autosuficientes, que no somos superpoderosos y que somos humanos, Señor. Que nuestras emociones negativas nos puedan recordar que tú eres Dios y que entonces podamos salir adelante. Te damos muchas gracias porque sé que has tocado nuestros corazones y te pido una vez más que nos bendigas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ese fue el mensaje de este día sábado. Lo esperamos la próxima semana, a la misma hora en el mismo canal, como decía el Chavo del 8. Nos vemos.